Muy buenas noches, mi nombre es Dennis Mason con larouchepac.com. Es la videoconferencia de los viernes. Gracias por estar con nosotros. En el estudio conmigo hoy están Matthew Ogden y Cody Jones y por supuesto el señor Lino LaRouche. La videoconferencia de esta noche viene en vísperas de una conferencia muy importante que se celebrará este fin de semana por parte del Instituto Chile en California, la quinta conferencia en una serie internacional, dos en Alemania, una en Nueva York y una en el área de Washington, y esta en la costa oeste de Estados Unidos. Va a ser muy significativo y Lynn, usted va a participar en esto y en las discusiones con el señor LaRouche anoche. Él nos comentó que la discusión de esta noche va a ser en cierto sentido su preludio a su participación en la conferencia mañana. Vamos a empezar, como nos pidió el señor LaRouche, es que empecemos con una pregunta que se le envió por parte de un contacto institucional en el área de Washington, así es que Cody Jones va a empezar con la lectura de esa pregunta. So our first question Sí, asks, nuestra primera Mr. pregunta we would like señor to LaRouche. ask for Señor your LaRouche, assessment of the queremos European conocer su crisis. evaluación de la crisis Europe europea. is going through an Europa está economic pasando collapse por with un no desplome end in económico sight. sin There are fin a la growing vista. indications of a Hay global indicaciones economic crecientes de slowdown, una with even China and other Asian nations crisis acknowledging económica slower rates of internacional, y aún economic China y growth otras in naciones recent months. reconocen un ritmo de crecimiento If this económico continues, más Asian countries reducido. will Si likely esto pull sigue, back from their naciones investments in asiáticas European van a bonds, reducir sus further inversiones en bonos de accelerating the Europa, European lo que disintegration. acelerará la desintegración In the europea. aftermath of the Cyprus En bail-in, las secuelas the del European Monetary rescate Union's interno adoption of de bail-in as a universal policy Chipre y la just política in the past universal de la decade, Unión Europea it is en certain los that últimos Russia días, and other es algo Eastern seguro que European countries Rusia y will otros stay out países of the de Europa European Oriental banking system. no se van a juntar al Cyprus sistema action was a bancario desperate de act of Europa. suicide by the El Troika. rescate You have rescate recently de Chipre highlighted fue the un acto BIS and suicida JP Morgan desesperado de la calls banca for even harsher europea. austerity Usted ha measures, señalado que el Banco implicitly de calling Pagos for Internacionales y top-down JP Morgan dictatorial rule piden overhaul medidas más of fuertes Europe. exigiendo As the regímenes Glass-Steagall dictatoriales fight en toda you have Europa. been leading gains more and more Como ground inside gana the United fuerzas States, la pelea some por smarter Glass-Steagall que people in usted ha Europe encabezado are coming en to the Estados conclusion Unidos. Hay gente that más Europe has inteligente no en hope Europa of survival que ha llegado a la unless conclusión que Glass-Steagall bank Europa no tiene separation posibilidad is enacted de there salvarse as well. si no se aplica How do la you see the separación de la fight banca de playing out Glass-Steagall in allá Europe? también. ¿Cómo ve usted la pelea en Europa? Bueno, no hay nada que se pueda hacer para el mundo a no ser que consigamos Glass-Steagall en Estados Unidos primero. Europa no está calificada para poder manejar el proceso de salvar a Europa tratando de instrumentar un programa de Glass-Steagall hasta que Estados Unidos lo haga primero. Ahora bien, Glass-Steagall fue creado por Estados Unidos, es producto de nuestra constitución original. Está empotrado, incorporado en lo que hemos hecho. Lo que se requiere es tener un número significativo o suficiente de miembros votantes de la Cámara de Representantes y así por el estilo, y podemos lograr eso de inmediato. El problema es que Europa no tiene la capacidad de hacer eso de manera independiente de nosotros. Así es que nuestra tarea es hacerlo primero y que luego los europeos entren después, pero muy poco después, porque lo que necesitan es tener que se establezca eso en Estados Unidos primero. Ahora, varias cosas van a ocurrir. Primero, el establecimiento de Glass-Steagall va a eliminar todo lo podrido en la economía de Estados Unidos. Ahora, eso no va a ser una gran alegría nada más. Es bueno eliminar la basura, lo podrido es esencial, pero no nos va a llevar al paraíso de inmediato, ni por mucho. Estados Unidos ha sido tan destruido por los presidentes o vicepresidentes Bush del caso y payasos parecidos, es que han hecho un gran daño desde el asesinato de John F. Kennedy. Y ellos realmente forman parte de ese proceso. Así es que hemos sido destrozados. Nuestra gente joven no puede manejar una economía, quizás unos cuantos aquí y allá, pero no tienen las calificaciones para poder hacer eso. Y hay una situación parecida en Europa, varía de país en país.
China, Japón, India, and so forth, India are y different países on this side. parecidos es They have una greater situación un tanto stability, diferente porque relatively tienen speaking, as of mayor now, estabilidad but that relativamente stability will hasta not ahora, stand up pero very esa long estabilidad no va a if the perdurar transatlantic si region collapses. la región del the transatlántico transatlantic se region desploma. collapses, the Si entire esa región se economy desploma del transatlántico, toda of la Asia economía de will Asia collapse. entrará So en un therefore, desplome what has también. to be done Así es is, que lo que while se tiene we're que hacer all es working for lo que todos estamos perfectly trabajando sovereign por nation lograr. states, Primero, without tener sovereign nation estados states, you nacionales cannot deal with this perfectamente problem. soberanos, You wanna porque have, sin eso no se to and puede from, resolver este problema. I shake your hand on Tuesday as every, Porque that doesn't work. la idea de llegar a acuerdos así, dándote la mano, the system is dándole coming la down. mano a otra It is persona el already martes, rotten. no. Este sistema ya se está And it's gonna desplomando take porque ya está extraordinary podrido y va a measures, including requerir eliminating the medidas green extraordinarias, policy to también do it. eliminando la política Because the other verde. green policy, which is a very También, inefficient porque and esa política increasingly verde inefficient es system, un you sistema cannot maintain totalmente this ineficiente thing. y no puede So we need to mantener go esto. back to a Así es high que tenemos que technology regresar a una orientation orientación de as fast tecnología as we can. avanzada I'll give lo an más example. rápido posible. Les doy un ejemplo. One of the key things that has Una de to be las done cosas with claves que se tiene que the hacer Glass-Steagall program con is el programa de NAWAPA. Glass-Steagall Now, es NAWAPA was NAWAPA. developed, Ahora, NAWAPA fue well, over un a proyecto period of time desarrollado before hace World algún War II tiempo, en el period. periodo después de la And Segunda Guerra about the Mundial, middle of the y 1960s, como a mediados de about los 60s, 1916, it was ready to go. y a mediados de los But this 60 was estaba a listo para entrar en essentially vigor. not a Básicamente era, what we have available now, no es lo que tenemos which is a disponible ahora, nuclear que power es un driven program programa with con a el aspecto de nuclear energía power nuclear. and a higher than just nuclear power Energía program. nuclear y no solamente, más We allá can- de eso we can también. actually do things Podemos which hacer could never cosas been que done nunca se with podrían NAWAPA haber in hecho its con old form. Nahuapa en la forma And it can come original. Y We eso can puede ocurrir muy actually, rápido. because if you use nuclear Podemos, power, si se you utiliza can la energía recycle nuclear, se the puede water above the reciclar United States. el agua que tiene Estados You can Unidos. recycle it more so rapidly Se le through puede nuclear reciclar power. That's más what the effect we rápidamente have. a través de la energía nuclear. Ese And es we el have efecto que se a problem we tiene. have, especially in the Y western states especialmente en in los particular. países del We have a occidente de terrible Estados Unidos problem. tenemos un problema The water terrible tables, the ground porque water tables are way down. el agua subterránea even ha grow bajado crops. mucho, ya no pueden tener We've unos lost our cultivos. herds. Hemos We've perdido lost el entire ganado, crops. We hemos have an perdido insane system cosechas, of tenemos un grains. sistema de locura We have people who are con, growing a grain de granos. over a Hay large gente que areas, tiene un solo grano, and they un can't cereal, maintain it. en áreas muy grandes They're y no now lo with puede this thing of mantener. going back to from Y ahora biofuels esta and idea de ir that a kind los of nonsense is biocombustibles mass y murder. tonterías por el estilo, So, but, eso es so we algo have a genocida. hard job to do. Así es que tenemos But una we labor can do difícil, it. pero se We puede can only lograr. do it on the basis Solo of se puede nuclear and hacer en thermonuclear base a la power. energía nuclear Without y nuclear and termonuclear, thermonuclear porque power, sin you cannot energía save the nuclear y United termonuclear States. no se puede salvar a Unless you want to Estados put, Unidos, about great suffering from our a people. no ser que uno quiera producir A gran similar thing is sufrimiento de true nuestra in Europe, but población. Europe Hay algo parecido en much Europa, weaker than pero we are. Europa es mucho más débil We que are still nosotros. much more, Todavía has greater somos, strength than they tenemos do. mayor fuerza que tienen You have the ellos. banking system, all the problems Por are el there, sistema but also the bancario que moral, the tenemos, hay intellectual thing. problemas, pero we have también el some lado degree of intelectual, moral. intellectual coherence Tenemos todavía algo de that is coherencia lacking in the intelectual way Europe que has been destroyed falta and crushed today. con la manera en que han destruido y So, aplastado a Europa hoy With that, día. it comes back to the thing. Entonces, same thing. regresamos a la We, cuestión que in the decía, United States, nosotros en have a Estados moral Unidos tenemos una responsibility responsabilidad to moral all humanity a toda la to humanidad get Glass-Steagall para in lograr now, la instrumentación de Glass-Steagall ya, because nobody else can do it. porque nadie más That lo is, puede hacer. China is stronger than we China are es más by fuerte que per capita, nosotros, per cápita que stability. nosotros en But that términos de wouldn't last estabilidad, pero very eso long no va a durar because mucho China's tiempo porque productivity is based on la moving productividad de China industry depende de product mover into producto China e industria and hacia out of China out of y Chinese production. sacar la producción de Well, you China have también. Europe collapses, Y then se the United desploma States collapses, Europa then y Estados South Unidos se America will desploma collapse, y Africa is Sudamérica already se va a collapsing, desplomar, and then África ya se China está will desplomando collapse. y China se va a Japan desplomar. may collapse. Japón se podría India will desplomar. collapse. India se desplomaría. So therefore, it depends Entonces upon the United depende States. de We in Estados the United Unidos. States Nosotros en have Estados Unidos great tenemos responsibility una gran to responsabilidad institute Glass-Steagall para aplicar immediately la ley and to Glass-Steagall put it inmediatamente also in association y también with not only nuclear power, but asociar eso thermonuclear con power. la energía nuclear y también la With energía the increase termonuclear. of Porque installation con of thermonuclear power, el we can establecimiento de la change the energía world, nuclear because we can se change puede the cambiar el United mundo. States. Sin eso no se And there are puede. other nations which are Hay nuclear otras powers naciones can que cooperate. también son But without potencias nucleares que nuclear pueden power, we do cooperar, not have pero sin la anymore energía nuclear no tenemos the en immediately Estados Unidos present ya ability la capacidad even to existente save hoy día the United ni States aún economy de by the salvar la European economía
de Estados Unidos y tampoco la de Europa. Así es que tenemos que hacer eso. Tenemos una responsabilidad moral al mundo
Glass-Steagall ahora mismo. Y dejémonos de estas tonterías que tenemos en cuanto a programas ahora con el programa actual e ir directamente a un programa nuclear y termonuclear. Bajo esas condiciones, con gran dificultad, podemos ganar y podemos salvar al mundo. Si no hacemos eso, tal y como van las cosas, entonces hay muy poca posibilidad de que quede algo de la civilización de aquí a poco. Tenemos esa responsabilidad. Deberíamos decir algo adicional sobre esto porque es extremadamente importante. Estados Unidos fue criatura, por así decirlo, de Nicolás de Cusa, uno de los mayores intelectos de la civilización moderna. Y lo que él hizo, él realmente inició lo que devino a Estados Unidos. Él fue quien organizó, mientras todavía estaba vivo, él murió unos 4 años antes de la salida de Cristóbal Colón. Pero las instrucciones que recibió Colón y quien lo guió vino. Lo que hizo Cusa no fue solamente guió a Colón, sino otros marineros que experimentaron en trayectorias transatlánticas también. Así es que en Estados Unidos tenemos una responsabilidad que se basa en el hecho de que nosotros, Nicolás de Cusa, entendía que nosotros en Europa teníamos que movernos desde Europa, cruzar los océanos, porque dentro de Europa la corrupción del Imperio Romano y sistemas parecidos era tan grande que no podía funcionar. Perdíamos una vez tras otra. Europa trataba cada vez de liberarse de los males que había padecido en Europa y encontraron que cada vez fracasaban. La misma enfermedad de siempre regresaba y Cusa dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es cruzar las aguas y construir algo en áreas donde esta enfermedad que se llama Europa no predomine y usemos esa oportunidad para construir una nueva civilización basada en nuevos motivos y nuevas percepciones, nueva perspicacia. Eso es lo que hizo Cristóbal Colón, porque él fue producto de lo que hizo Nicolás de Cusa. Y nosotros, en Estados Unidos en particular, a través de experimentos, hubo también experimentos en otros lugares, en Sudamérica y demás, que no resultaron tan bien. Pero nosotros, en Estados Unidos, llegó a entender esto muy rápidamente. Ese proceso, lo que se volvió a Estados Unidos, formó parte de esto. Así es que para bregar con el problema no es cuestión de simplemente abordarlo de manera esquemática. Uno tiene que tener una población que tiene dentro de sí un impacto cultural que es capaz de causar que ocurran las cosas que se requieren. La idea de simplemente los ingredientes materiales, eso no basta. Tiene que haber gente que tiene dentro de sí un espíritu y una comprensión que puede mover las cosas en la dirección del progreso y al avance. Europa fracasó. Europa probablemente hubiera muerto hace mucho tiempo de no ser por Estados Unidos. Si uno ve lo que pasó en la historia de Estados Unidos, especialmente a comienzos del siglo XIX, se ve exactamente la manera en que respondimos. Nosotros tomamos gente de todas partes del mundo, los trajimos a Estados Unidos, aumentamos su productividad y sus niveles generación tras generación. Cada generación solía ser, estaba en mejores condiciones que la generación anterior. Y construimos Estados Unidos así. La guerra civil, tuvimos que librar esa guerra, pero a la vez tuvimos el avance y el progreso más grande que uno se pudiera imaginar después de esa guerra, la guerra civil, porque nosotros en Estados Unidos hemos tenido como regalo de Europa, ejemplificado por Nicolás de Cusa, hemos tenido la inspiración y la dirección que nos ha permitido cargar al mundo entero en buena medida para salvar a Europa cuando Europa no se podía salvar a sí misma. Ahora hemos llegado a lo mismo. El Imperio Británico y lo que representa ha corrompido y destruido a Estados Unidos. Ha sido su misión desde el siglo XVIII. Y ahora hemos llegado al momento en que si la civilización ha de sobrevivir, no va a ser cosas prácticas que hagamos nada más. Vamos a tener misiones inspiradas y tenemos ese potencial. Todavía hay gente más
grande de edad, gente que están muriendo, como en el caso de Michigan. Esa población en Michigan está siendo sometida a un genocidio terrible ahora mismo. Y hay condiciones parecidas a eso en otras partes de Estados Unidos. Nosotros, si no cambiamos nuestra política, no vamos a durar mucho tiempo. Y el resto del mundo también se hundirá. Europa Central, Europa Occidental, completamente destruidos. Algunas naciones tienen todavía un fragmento de algo aquí y allá. Italia está tratando de mantenerse, Grecia está siendo destruida, otras partes de Europa están siendo destruidas. No es meramente una cuestión de tecnología que se requiere, aunque sí se requiere, pero tecnología impulsada, no tecnología nada más. Y con el tipo de impulso que todavía tenemos entre ciertas personas en Europa y en China ahora, en India, Rusia, tenemos fuerzas que si trabajan sobre este proyecto pueden volver a inspirar a la humanidad para salir de este lío. Pero la cosa clave es lo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que activar inmediatamente la ley Glass-Steagall en la forma original que hizo Franklin Delano Roosevelt al redactar eso. Exactamente, sin cambio de la política, ni un solo cambio. Exactamente la política, porque sin Glass-Steagall en Estados Unidos, pónganse a rezar. Bueno, esto servirá como una pregunta de seguimiento a lo que usted acaba de decir. Dado que tenemos una responsabilidad de vida o muerte aquí en Estados Unidos para ganar esta victoria por Glass-Steagall, quiero hacer referencia a un memorándum que usted circuló hoy, que tuvimos la oportunidad de ver antes de esta videoconferencia, que se llama El reto de Glass-Steagall. Y en este memorándum usted dice que para ganar esta victoria, absolutamente tenemos que tener tenemos que lograr mejorar dramáticamente nuestra campaña y de lo que significa Glass-Steagall. Usted pide ahí una campaña pública para educar al pueblo de Estados Unidos y sus instituciones principales con una presentación sistémicamente activa del verdadero principio de crédito que está detrás de Glass-Steagall. Ahora, esta semana ha sido verdaderamente una semana de una escalada dramática de la pelea en torno a Glass-Steagall. Las líneas de batalla están clarísimas. Por un lado, quizás la cosa más significativa, en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su Comisión de Servicios Financieros, un congresista, el diputado Michael Capuano de Massachusetts, planteó la cuestión de Glass-Steagall de manera muy enfática. Él le preguntó a los cuatro testigos presentes que si usted tuviera la opción, restablería de nuevo la ley Glass-Steagall ahora. Y dos de esos testigos, que son miembros muy prominentes de la comunidad de regulación financiera, Thomas Honig, que ha sido un portavoz muy visible de Glass-Steagall, que ahora es vicepresidente del FDIC, y luego Sheila Bair, que es expresidente del FDIC. Thomas Honig, vicepresidente, ella expresidente de la Comisión Federal de Seguro de Depósitos. Sheila Bair no ha salido públicamente para decir que Glass-Steagall es la solución, pero en respuesta a la pregunta del diputado Capuano, Honig dijo absolutamente, sin duda, 100%, Glass-Steagall es lo que requerimos. Y Sheila Bair luego reafirmó eso y dijo, yo quiero vivir en el mundo que contempla Thomas Honig. Ahora, esto ha tenido gran eco en el Congreso de Estados Unidos, porque Honig también les advirtió a los miembros de esa comisión del Congreso que si no se restablece Glass-Steagall ahora, antes de que tengamos otra crisis, va a llegar la crisis y luego va a ser demasiado tarde. Ahora, es interesante que en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, la persona
de más jerarquía, Sir Peter Tapsell estaba diciendo exactamente lo mismo. Le dijo al secretario del Tesoro Osborne que si usted no aplica Glass-Steagall, y lo dijo así, Glass-Steagall, aquí, ahora yo puedo prever una crisis devastadora que va a ocurrir no solamente en Inglaterra, sino a nivel mundial. Y esto va a ser una repetición de la crisis bancaria, pero a una escala mayor, a no ser que regresemos a la ley estadounidense de la Glass-Steagall. Y no me refiero a las otras propuestas, Glass-Steagall. Y luego una carta también al Financial Times diciendo lo mismo, que se requiere Glass-Steagall ahora, o si no, una nueva crisis bancaria nos va a afectar. Todo eso es cierto. A la vez, los enemigos de Glass-Steagall se han estado movilizando de manera muy dramática. El caso del banco JP Morgan Chase intervinieron directamente en la pelea en el estado de Delaware, como se refirió a la pregunta anterior. También el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y los ministros de Finanzas de Europa han adoptado oficialmente la política del rescate interno a la Chipre. Entonces están las divisiones muy claras. Más gente están sumándose en Estados Unidos a la Glass-Steagall, por ejemplo, una agrupación que se llama Ciudadano Público, y también la misma Marcy Kaptur sacó un boletín de prensa, ella la promotora de Glass-Steagall, diciendo de nuevo, porque tenemos que impulsar Glass-Steagall. Lo que yo le quiero preguntar, en base al memorándum que usted publicó hoy, si hemos de lograr una victoria en esta pelea de vida o muerte en torno a Glass-Steagall, ¿qué es lo que se tiene que comunicar para profundizar la comprensión de la verdadera ley Glass-Steagall y no simplemente la etiqueta Glass-Steagall? Lo que realmente se tiene que hacer, y no lo mencioné antes porque supuse que se plantearían como está ocurriendo, lo que les puedo decir es lo que es cierto, que si no se establece la Glass-Steagall casi de manera inmediata, Estados Unidos va a desaparecer. Porque si uno ve la deuda total en existencia, en términos de la deuda basura de Wall Street y Londres y demás, esta gente nunca van a poder que se pague esa deuda. Van a matar a la gente. Porque el plan es eliminar, cerrar, y esto de los rescates internos es la demostración, la evidencia, porque eso significa que la intención del gobierno de Estados Unidos actual, con el actual presidente y sus aliados, es matar a la población de Estados Unidos. Miren, esto es algo que hizo la reina de Inglaterra ella misma, porque ella ha estado impulsando un programa en los últimos años de una reducción de la población mundial de 7.000 millones a 1.000 millones de seres humanos. Eso está en proceso de ocurrir. También hay un proceso hiperinflacionario que está ocurriendo ahora, y ese proceso hiperinflacionario es tan grande que jamás puede haber una resolución. Si luego uno va para una resolución con los rescates internos, uno va a destruir la capacidad productiva que aún existe. Y eso quiere decir que la intención es llevar a cabo la política proclamada de la reina de Inglaterra de reducir la población mundial rápidamente de 7.000 millones de seres humanos que viven en el planeta ahora a aproximadamente 1.000 millones. Y algunas personas de sus asesores proponen un nivel más bajo todavía que 1.000 millones. Y esa es lo que pretenden hacer. Todo esto es una farsa. Ellos no tienen ninguna idea real de mantener esta economía. Para nada. Saben que esto está descompuesto. No hay manera de salvar esta economía en su forma actual. La manera de salvar la economía es que uno tomaría todos los reclamos sin valor, todas estas deudas, las deudas existentes por el sistema actual. Nunca se pueden pagar esas deudas. Ahorita son muchas veces más de lo que se puede pagar y no tienen valor. Ahora, si uno va al sistema del desplome que ellos proponen, eso significa que vamos a encontrar que todo el sistema simplemente se viene abajo.
A ellos no les importa. Estos tipos de Wall Street, eso no les importa, porque ellos están comprometidos con la idea de cerrar las posibilidades de vivir de buena parte de la población de Estados Unidos. Así es que va a haber genocidio en Estados Unidos y es la política del actual presidente. Así es que propone reducir esto, reducir lo otro, cortar esto, cortar lo otro. Quieren reducir la población a la gente menos de 66 años de edad. Y alguien que tiene cara de débil les va a pasar lo mismo. Así es que no hay posibilidad para los estadounidenses, no hay posibilidad para los europeos si no logran que Estados Unidos imponga la ley Glass-Steagall, porque si logramos imponer eso, que sí se puede lograr, y hemos tenido indicaciones aquí antes sobre esto. Hay gente que está dispuesta a imponer Glass-Steagall de inmediato, sin dudas, sin titubeos. La ley Glass-Steagall original de inmediato. Esa es la política. Y lo que ocurrirá después de eso es que todos los defraudadores de Wall Street y otros lados vamos a llevarlos y ponerlos en el basurero, porque su poder se basa en una hiperinflación que no tiene manera de cubrir la deuda. Todo esos 1.400 billones de dólares de derivados financieros nunca se puede pagar. No hay manera de que se pague. Va a desaparecer. Y el desplome del sistema con el rescate interno es la manera que indica hacia dónde van, porque el rescate interno es la manera en que se mata a la gente todavía viva para resolver el problema de la deuda muerta. Y lo han planteado. El presidente actual en funciones lo ha dicho. Una reducción de la capacidad de la población para poder vivir. Vean lo que pasa en Estados Unidos. Hablemos del suministro de alimentos. Usted no tiene suministros adecuados para la población de Estados Unidos en su totalidad. Y eso se hizo bajo el actual presidente. Pero fue preparado por el presidente anterior, el Bush. Y hubo Bushes previos al Bush más reciente que también arruinaron las cosas. Así es que la intención es hacer eso. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra intención? Decimos, bueno, hay todos estos tipos de deudas a la Wall Street en Europa y acá. Bueno, ¿y cómo se va a pagar esa deuda? Nunca. Se va a eliminar la deuda, pero se va a eliminar todo el dinero. Y el problema es lo que dice la reina, lo que ella quiere hacer, y lo ha dicho en los últimos 4 años, es reducir la población del planeta de 7.000 millones a menos de 1.000 millones. Y su asesor principal en esto propone ir más abajo de 1.000 millones. Esa es la intención. Y todo lo demás es una payasada, todo un circo. Así es que regresamos a lo mismo. Nosotros simplemente vamos a claudicar, imponer Glass-Steagall. Segundo paso, claudicar y simplemente eliminar toda la deuda impagable, los 1.400 billones de dólares de deuda. No se puede pagar. Y hablar con los vaqueros. Bueno, ¿y cómo se va a pagar esa deuda? Nunca. Bueno, entonces vamos a eliminar todos los activos que tiene. A usted lo vamos a hacer un rescate interno. Vamos a eliminar sus propios activos con sus apuestas y juegos de azar. No tiene la intención de pagar estas deudas que ha acumulado. Y usted quiere que nosotros vivamos pagando sus deudas que usted acumuló. Usted pague sus deudas. Venga aquí y vamos a hablar aquí. Usted paga su deuda aquí y ahora mismo. Páguenos. Y lo que queda, bueno, usted se lo puede llevar. Estamos así. Es así de grave la situación. Esta no es una crisis financiera. Esto es mucho más que eso. Y con Glass-Steagall, tomando todos los recursos que tenemos a la mano, y Europa hace lo mismo, por ejemplo, podemos luego reunir esas cosas que realmente son activos productivos o reclamos legítimos de gente honesta. Los que apuestan, los que juegan en los hipódromos, no.
les vamos a hacer una buenísima limpia. Vamos a definir lo que son sus deudas y sus activos, sus pasivos y activos, y todo lo que no vale como deuda legítima simplemente se elimina y listo. Y vamos a permitir que se salgan de la sala, pero sin la deuda. Así es que Glass-Steagall es el arma que utilizamos para restablecer la producción. Eliminamos toda esta tontería de la cosa verde también, porque es un fraude. Si uno ve lo que es la política verde, es algo que reduce la productividad per cápita y también destruye a la gente que tenían destrezas potenciales, pero ahora se les niega bajo la política verde. Así es que nuestra tarea es movilizar a todo vapor las fuerzas de la producción, que es una consigna estadounidense y que nos enorgullece. Las fuerzas de la producción para hacer que este mundo se ponga en camino y andar en la dirección de la cordura y la decencia. Y por lo tanto nosotros y los otros que quieren moverse con nosotros en esto, vamos a aplicar la ley Glass-Steagall. Y eso es el punto de partida hacia la victoria, pero también tenemos que ir en la dirección de una densidad grande de productividad, tecnología avanzada, la más avanzada de todas, que es la energía termonuclear. Es lo único que puede salvar a los estados de Occidente de Estados Unidos. El sistema antiguo de Nahuapa no lo hubiera hecho. La idea de Nahuapa sí, pero tiene que ser una base nuclear y termonuclear en algunos casos. Así sí, porque tenemos que restablecer rápidamente los niveles del agua en los estados occidentales de Estados Unidos, porque el agua se ha estado reduciendo y reduciendo, y ya ni se puede bombear de manera decente a estas alturas. No hay posibilidades o muy poca posibilidad de regresar al nivel de producción de alimentos que teníamos antes sin que se utilicen las tecnologías nucleares. Y eso se puede aplicar para aumentar el ritmo de reciclaje del agua en Estados Unidos y también las capacidades generales de producción energética. Vamos a reconstruir, va a ser difícil, pero se puede lograr. Y nosotros en Estados Unidos, nosotros que tenemos que establecer la pauta, porque lo que nosotros no hagamos es lo que puede matar a Europa. All right, so to follow up on and fill in some of what you said this far, take a look at the disease of gangrene, otherwise known as the policy, the environmental policy of the Anglo-Dutch establishment. Las élites anglo-holandesas. Los anglos-holandeses nunca han tenido un sentido de ironía. Parece que han adoptado la propuesta modesta de Jonathan Swift, es de vender a los niños para que se lo coman los ricos. Así que, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos en términos de la crisis alimenticia? En el 2012 vimos la peor sequía en 50 años en Estados Unidos. En el 2013 estamos camino a lo mismo. En esas condiciones, California es uno de los lugares que ha sido más golpeado en lo que se conocía en un tiempo como el granero del planeta. Ahora estamos viendo una sequía de enormes proporciones. Pese a eso, el gobierno de Obama sigue rechazando cualquier llamado para cambiar la política de etanol. Lo que tenemos con esta política de etanol es que ahora el 40% del maíz que se produce en los Estados Unidos se mete a los tanques de gasolina y no en el estómago de la población. Y esto crea una situación que se empeora, porque hoy incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que las reservas de maíz han bajado a su nivel más bajo en 16 años. Ahora tenemos también que está empeorando esta situación, es que se está usando maíz para el etanol, y no solamente es el maíz. El maíz es el principal grano que se usa para los cerdos, para las vacas, para los pollos. Es que está aumentando el precio de la carne y de la leche también. El 6% de los agricultores de productos lácteos en California se han ido a la quiebra. Así que eso tiene efectos físicos muy reales para la población.
en términos de poder seguir viva. Hoy en día hemos calculado nosotros que tan solo del 2004 hasta el 2010, debido al aumento de los precios de comestibles, 35 millones de personas pasaron a la pobreza debido al aumento en los precios de alimentos. Ahora mismo estamos en una trayectoria de 250,000 de esas personas van a morir específicamente debido al aumento en los costos de comestibles. Así que esto tiene consecuencias reales en términos de esta locura. Ahora, si añadimos a esto lo que acaba de anunciar Obama el martes de esta política energética, esta política verde, donde dice que quiere reducir la cantidad de CO2 que emiten las plantas energéticas a mitad y es que las plantas no están muy contentas con todo eso. Así que también están atacando la producción del carbón, que genera el 30% de la energía de los Estados Unidos. Básicamente vamos a cerrar eso y vamos a reemplazarlo con energía verde, con generadores de eólicos y demás. Y estamos cerrando las plantas nucleares, por ejemplo, en California, con la planta de Ceneoki, y también otras plantas que se iban a construir. Esas plantas se están anulando porque las condiciones económicas no son tales de que sin los subsidios y demás es más factible, según ellos, construir generadores eólicos y demás. Esa es la política. Estamos metiendo la comida en los tanques de combustibles, no estamos haciendo nada en cuanto a la sequía y al mismo tiempo estamos impulsando una política para anular la generación energética y imponer esa política verde. Así que esto nos indica para dónde vamos en Estados Unidos. Si tú pudieras abordar esto y mostrarnos un camino para salir de esta situación. Creo que yo lo he dicho en cierto sentido implícitamente hasta el momento. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que llegarle a la mente de nuestra gente. Sé que no es la carne la que determina la producción, es la mente de la población. Si la mente de la gente no funciona, no vamos a ir a ningún lado. La ventaja es que tenemos mentes, mientras que nuestros opositores, nuestros enemigos no la tienen, porque insisten en que no tienen mentes, insisten que no quieren hacer las cosas que son necesarias y que todas requieren el empleo de la mente. Ellos dicen, bueno, cierren las mentes, no las minas, cierren la mente. En inglés, juego de palabras. Así que ese es el problema. El asunto es que tenemos que examinar las mentes. Y en Estados Unidos, pese a la degeneración, y quiero decir la degeneración de nuestra población, regresemos a cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente que teníamos, Harry Truman, era un desastre. Era un cerdo. Los cerdos tal vez se opongan, pero esa es la única expresión que tenemos para describir a Harry Truman. Tuvimos el problema del asesinato de Kennedy, del presidente y también de su hermano. El asesino nato de esos hermanos Kennedy. Y el gobernador de California en ese momento fue una de las personas que ayudó a este encubrimiento en los 70 y en los 80 y posteriormente. Solamente hemos visto decaer la productividad per cápita de los Estados Unidos, pero ha estado cayendo a un ritmo acelerado. Así que este problema no solamente es la física del asunto, sino en la mente. ¿Y cuáles son las físicas del asunto? Es que es eso. Es que la mente humana, la capacidad de progresar a niveles superiores de energía, de productividad, ese es el fundamento de la sociedad. Así que si cualquier verde es contra de uno, cualquier cosa que es verde es un plan para asesinarlo uno, porque si uno reduce la productividad de la población estadounidense, la va a matar. Estados Unidos está matando al pueblo estadounidense porque esa es la única cosa
que resultará de sus políticas. Por tanto, hay que despedirlo del cargo. La justificación para echarlo del cargo es esa. Lo primero que tenemos que hacer, fundamentalmente, es restablecer Glass-Steagall, porque Glass-Steagall establece quién está a cargo de la cosa. Necesitamos un factor de quién está a cargo para tomar las decisiones correctas de lo que tiene que ocurrir. Y Estados Unidos es el mejor lugar para hacer eso. Entonces, habrá cooperación de parte de China, habrá cooperación de Rusia, de India y demás. Entonces sí habrá una rejuvenación de Europa y podemos bregar con el infierno que se ha convertido África bajo la influencia británica. Entonces podemos resolver las cosas. Pero lo primero que uno tiene que concentrarse, no se concentre en los papeles. Concéntrese en la mente de los seres humanos. ¿Qué es lo que hace los descubrimientos? Descubrimientos reales. Es la mente humana. Lo que inspira la productividad y mejora la productividad es la mente humana. Lo que produce las cosas positivas es la mente humana, el poder creativo de la mente humana. Y eso es lo que queremos que haga la Glass-Steagall. Eso es lo que queremos que la Glass-Steagall haga. Que fuerce la disyuntiva de aumentar el poder productivo de las mentes para llegar a niveles superiores de creatividad. Yo no planeo que se debe mandar gente a Marte a corto plazo. Yo he dicho, ¿por qué no? Pero yo no creo que la primera mitad de este siglo sea el momento apropiado. Hay demasiado trabajo que hay que hacer para entender lo que es el espacio, para aún si quiere empezar a organizar una operación. Y la gente te va a decir, pero que pueden hacer algo, pero no pueden hacerlo. Pero podemos hacer cosas. Pero depende de mejorar nuestra tecnología, nuestra ciencia. La tecnología y la ciencia que no existen en este momento, pero que podemos crear. Así que ese es el desafío que encaramos. Nosotros en Estados Unidos tenemos dentro de nosotros, no estoy hablando de los jóvenes, los jóvenes han sido destruidos en gran medida. Muy pocos jóvenes no se les ha destruido lo que le ha pasado a la mente debido a los Bushes. Pero todavía nos queda un número de personas que son productivas. Aunque son mayores de edad, pueden pensar. Tenemos gente de la generación más joven que no puede pensar. Y tenemos una sociedad casi de gángsteres. Pero si tenemos una sacudida que nos diga, vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas, podemos ganar. Y si cambiamos nuestra conducta, podemos ganar. Y regresando inmediatamente a la Glass-Steagall. Bueno, una última pregunta sobre el tema de despedir a Obama. Esta semana hemos visto verdaderamente una creciente oposición a este presidente dentro del propio Congreso, especialmente de ambos partidos. Hoy mismo nos enteramos de que 26 senadores de Estados Unidos le mandaron una carta abierta a Charles Clapper, director de la Inteligencia Nacional, en la cual le decía que tiene que sincerarse en cuanto a este espionaje contra la ciudadanía estadounidense. Se quejaron de que el gobierno de Obama depende de lo que ellos llaman de un cuerpo de ley secreto, que es contrario a lo que se había aprobado el Congreso. Acusaron a Clapper y a otros funcionarios del gobierno de engañar intencionalmente a Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Y dicen que depender de leyes secretas para llevar a cabo espionaje secreto contra la población crea problemas serios en cuanto a las libertades civiles y demandan una respuesta inmediata a una serie de preguntas, una lista de preguntas, entre ellas qué otras
vigilancia se está llevando a cabo la NSA, además de la cuestión de la vigilancia telefónica que reveló Edward Snowden, y si la ubicación, el asunto de buscar se está usando a los teléfonos celulares como un aparato especial de rastreo contra la población de Estados Unidos. Estos 26 senadores, solamente 4 de ellos eran republicanos. 22 de esos senadores eran demócratas. Siguiendo por ese mismo planteamiento, se nos ha informado que hay oposición enorme bipartidista en la Cámara de Representantes con la continua guerra que lleva a cabo Obama en unas audiencias a puertas cerradas. La propuesta de Obama de armar a los rebeldes sirios que le presentó el secretario de Estado Kerry fue rechazada de forma unánime. Desde entonces, no menos de media docena, sino más, resoluciones distintas y proyectos de ley se han presentado en la Cámara de Representantes, en la cual declaran que el gobierno de Obama bajo ninguna circunstancia puede proceder involucrándose militarmente en la guerra civil de Siria, a no ser que venga primero al Congreso a que obtenga la aprobación directa, cosa que no hizo en el caso de Libia. La más clave de estos proyectos de ley fue una que presentó el representante Walter Jones, HS-40, que dice que el presidente está prohibido, tiene vedado según la Constitución del uso de las fuerzas militares de Estados Unidos en Siria sin la autorización previa de una ley del Congreso. Y segundo, que si el presidente desafía esas limitaciones constitucionales de su autoridad de iniciar la guerra, constituiría un acto de contravención que justificaría un juicio político. El congresista Jones volvió a decirlo en una conferencia de prensa bipartidista durante el día de ayer sobre este tema, en la cual él participó, junto con el senador Ron Paul, el congresista republicano Hill Crist y 2 demócratas, Rick Nolan y Peter Welch. Lo que dijo Jones es que, y le digo textualmente, si un estadounidense, un soldado estadounidense muere en Siria, yo empezaré y presentaré un proyecto de ley para llevar a cabo un juicio político contra este presidente. Esta amenaza ha sido ampliamente reportada en la prensa nacional. Yo le pregunto a usted entonces, es que ya que usted ha estado en el centro de catalizar la oposición a este presidente, ¿cuál será nuestro próximo paso? Sencillamente tenemos que decir que necesitamos establecer un sistema de leyes que no existe en este momento. Y lo único que puede hacer eso en una forma a tiempo es la ley de Glass-Steagall, que se apruebe de una vez, porque eso abre todo. Lo que también logra es que lo saca de ahí. Y eso es esencial. Y lo que tenemos también es que tomar en cuenta el asunto de Snowden. Yo no voy a sacar conclusiones sobre lo que eso significa, pero hay algo que no puedo negar que yo sí conozco. No los detalles de quién está haciendo qué a quién, pero es obvio que esto es una revuelta sistemática contra un presidente que se sabe que es un traidor contra los Estados Unidos. Y tenemos a esta gente de esta generación que estaban haciendo este trabajo para el gobierno de Estados Unidos, este tipo de investigación para el gobierno de Estados Unidos, y se enteraron de que la cosa con la que estaban trabajando era su enemigo de Estados Unidos. Así que buscaron una idea de lo que es el patriotismo un poco rara, pero es legítima dada las circunstancias, y obviamente, y todo indica que Snowden no está trabajando solo.
Obviamente se metió en una situación que él sabía que lo iban a asesinar. Por tanto, no iba a desperdiciar su vida para que simplemente lo asesinaran. Obviamente hay varias personas de esa generación, de esa posición, de esas destrezas, que están listos a librar una guerra de esa clase contra los traidores, contra los que están traicionando a Estados Unidos. Y yo creo que esto es uno de los indicadores probablemente del retiro anticipado del actual presidente de Estados Unidos. Bueno, esto concluye el programa de esta noche. Le doy las gracias por haber sintonizado. Muchísimas gracias, Lynn. Gracias, Matt y Cody. Los veremos la próxima semana.